Suponía que los gobiernos de Argentina y Bolivia eran gobiernos afines. Alberto Fernández intercedió a favor de Evo Morales cuando Evo estaba aquí refugiado. Hay infinidad de vasos comunicantes entre ambos gobiernos. Sin embargo, en la práctica esto no se ve y nosotros ya le veníamos diciendo, cuidado que está escalando un incidente que arrancó con la muerte de un argentino cerca de Cochabamba y hoy se convirtió en un incidente diplomático. Alejandro Benítez estaba haciendo turismo en Bolivia, estaba con su moto. Lo atropella un camión en plena ruta en Bolivia y no pudo ser asistido por el sistema de salud de Bolivia porque le pedían pesos bolivianos o dólares. Primero querían cobrar, querían que paguemos y recién llamaban ellos la ambulancia. Cuando pude yo arreglar con ellos que se queden con mi moto, que se queden con los papeles, que se queden con todo para que me larguen la ambulancia, ya hasta eso ya había pasado 2 horas y media que Alejandro seguía agonizando. Pido disculpas a nombre del pueblo boliviano, de nuestras autoridades. No tengo información periodística de ese accidente. Que no es la primera vez, ni mucho menos. Ha muerto un compatriota argentino en suelo extranjero por negársele la atención médica solamente por no ser de ese país, es decir, solamente por ser argentino. La verdad que hoy con un casi 50% de niños pobres la provincia no está en condiciones de andar regalando nada, mucho menos si no hay reciprocidad. Por lo tanto, el proyecto apunta a que justamente el Estado provincial vea la manera de cobrar la atención que reciben extranjeros. Queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y normativa establecida por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y dirigido por el Ministerio de Salud. Una vez que la policía boliviana le entrega la billetera, una vez después de que mi papá fallece, le entregan la plata y había 40 bolivianos solamente de los 700 que él tenía. Le entregan 40 solamente de los 700 que él tenía. Y de esos 40, ellos le sacan 30. La policía se queda con 30 diciendo de que eran para los gastos que ellos habían tenido. Tuit Gustavo Sáenz. Con mucha indignación formalizamos ante Cancillería el reclamo por incumplimiento al Tratado Internacional sobre Asistencia Médica y exigimos una pronta respuesta. Vamos a tratar de rediscutir ese acuerdo de reciprocidad o pedir por lo menos al gobierno de Bolivia que le haga una distribución efectiva de esa información. Es una barbaridad lo que pasó primero. O sea, independiente, aunque no hubiera tratado de reciprocidad ni ningún convenio vigente, es una obligación ética y moral en cualquier lugar del mundo atender una emergencia. Después ves cómo recuperás, entre comillas, el dinero que te costó el servicio. El primer disparate es que el lugar donde tenían que atender al ciudadano argentino era un lugar público, no era una clínica privada. Va a un pequeño pueblo que está entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, a él se accidenta por ahí, de casualidad una ambulancia lo levanta, lo lleva a un lugar público y es ahí donde le dicen, no, vaya a comprar los remedios, ponga plata. Y la situación fue peor, porque incluso cuando se había muerto le pedían plata para dejarle ir, llevar el cadáver. Entonces esto fue... podría haber sido una picardía de alguien en algún pueblo perdido de Bolivia, pero ya cuando salen a defenderlo de parte de la Cancillería, digamos, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, ya la cosa pasa de castaño oscuro, porque niegan lo que dice el argentino y por eso va camino de crecer en tanto incidente diplomático. Pero acá el debate está alrededor de asistencia médica, que es un tratado internacional que se firmó en el 2019. A propósito de otro escándalo, porque aparte había habido un escándalo en Humahuaca, creo que fue. Manuel Vilca, quien también falleció tras un accidente, y creo que le pedían $10.000 para poder atenderlo. Pero antes que todo eso está el juramento hipocrático. O sea, un médico recibe una persona que está herida. Pero hay que ver cómo te lo reglamentan. Bueno, eso es lo que decía recién Rubinstein, que fue quien también suscribió a este tratado internacional con Bolivia después del caso Vilca, que le habían pedido $10.000 para poder atenderlo. En este caso, en el de Alejandro Benítez, lo que empezó a suceder es que todo se remonta al accidente. Lo que dicen algunos testigos es que le pidieron plata directamente para poder trasladarlo al hospital.
que en el hospital no lo atendieron y lo dejaron agonizar, que le pedían dinero y cuando le iban a dar dinero, como no tenían pesos bolivianos, no se lo aceptaban. Claro. Y de ahí tampoco aceptaban. Paréntesis, metáfora de la caída del valor del peso argentino. argentino. Porque en el norte ahorran en peso boliviano, no en dólares. Comentemos esto, aunque parezca un poco frío, pero vale en el contexto, los propios ciudadanos de países limítrofes como Bolivia cruzan la frontera a la Argentina para comprar productos. Para cargar nafta. También para cargar nafta, justamente porque el peso argentino para ellos es muy barato. Entonces, cuando uno tiene que ir a pagar allá, no vale nada. Le pedían No, pero tampoco les aceptaban tarjeta de ni crédito. tampoco la moto. Le ofrecieron hasta su propia moto, las pertenencias. El hombre agonizaba. Alejandro Benítez estaba con sus amigos y eso es lo que dicen los testigos. Cuando después de hacer ruido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, los propios familiares, llega esto a otra instancia de incumplir un tratado internacional, allí reempieza también la versión boliviana. Vale, quiero aprovechar que lo tenemos aquí a Diego Kraut, que es jefe de gabinete y también responsable de seguridad en el partido de Lanús. ¿Qué pasa si en una dependencia de salud de Lanús cae un extranjero? No, se atiende a todo el mundo igual. Nosotros, obviamente, hay obviamente O sea, efectores. eso no cambia porque es un municipio, provincia. Ahí lo explicaba bien, me parece, Rubinstein. Hay efectores provinciales, hay municipales. Y lo que pasa es que después vos podés reintegrar los gastos que has tenido contra la obra social, contra la prepaga, pero siempre se lo atiende primero y después se hace el reintegro. O sea que no, en el caso de Bolivia, no importa que haya sido un pequeño municipio. Acá me parece que no hay ningún municipio ya, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que no tenga este sistema de reintegro cuando hace la atención el propio municipio. O sea, hay una oficina que se encarga de llamar si el accidentado es, no sé, tenía OSDE o tenía una obra social de algún sindicato, llaman y empieza un trámite que después se compensa y O un se seguro de reintegra la viaje, plata. porque puede ser un extranjero. No, sí, pero siempre... Pero en el caso de un extranjero, que no es un miembro de la social, una prepaga que se... Se busca también buscar la forma de reintegrar la plata, pero nunca se deja a nadie tirado sin atención. Eso no pasa. Nunca le pedí la plata antes, primero. No, eso seguro. Eso seguro porque también hay que destacar que los médicos argentinos realmente tienen una conducta ética muy elevada. Pero la pregunta es qué sucede si viene un accidentado muy complejo, como en el caso de Benítez en Bolivia, y lo tienen que trasladar a un centro de alta complejidad. ¿También se asiste? Sí, el SAME. En todos los casos se asiste. Nosotros tenemos SAME, hay SAME municipal, y se asiste y se manda al lugar donde se lo pueda llevar, depende del caso. No hay lo tenés que llevar al hospital El Cruce. No hay tantos hospitales de alta complejidad tampoco. Ojo, eso es un tema que la provincia tiene un déficit muy importante, no de ahora, un déficit que tiene hace bastante tiempo. Tampoco hay tantas ambulancias de alta complejidad, que es otro problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que en general en los municipios, cuando hay dos casos al mismo tiempo de criticidad importante, es difícil atender, inclusive en municipios muy grandes como el nuestro, con el servicio público, los dos casos. ¿Por qué? Porque hay pocas... ¿Dos casos, en serio? Sí, porque hay pocas ambulancias... ¿Dos casos? Sí, porque hay pocas ambulancias de alta complejidad. Eso es así, eso pasa en la mayoría del conurbano bonaerense. O sea, si tenés un incendio con dos heridos graves... Es que lo que pasa que es así, las ambulancias simples, para decir de alguna manera, son las municipales y las de alta complejidad son las provinciales. No hay muchas ambulancias de alta complejidad en la provincia de Buenos Aires. Entonces comparten muchas veces varios partidos ambulancias de alta complejidad y se usan de la mejor manera posible. ¿Pero cuánto vale una ambulancia de alta complejidad? No sé cuánto vale una ambulancia, pero son cuestiones que son bastante caras y los efectores que atienden alta complejidad tampoco son tantos en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual son temas a tener, digamos, con mucho cuidado. Inclusive muchas veces lo que pasa es que se termina contratando, inclusive algunos municipios contratan cuando pasan accidentes así múltiples, ambulancias privadas para que colaboren con el traslado cuando hay alta complejidad. Rolando, hay un dato político que tampoco me parece menor. Hoy estuvo reunido el presidente al mediodía con Evo Morales, que está en la Argentina, con una agenda bastante interesante también. Y en este sentido, empujado por la repercusión que se le dio al tema, el propio presidente le sacó el tema a Evo Morales también, y también el gobierno... Evo ya había hecho declaraciones radiales pidiendo disculpas. Sí, pero también hay que decir que el gobierno le interesaba contar que en el almuerzo lo hablaron al tema. Y esto también vale por el tema de la repercusión que ha tomado. Porque fue escalando, porque esto arrancó la semana pasada como un problema como en los medios de Salta, llegó a los medios nacionales, se suma el gobernador salteño y después se suma Santiago Cafiero y Santiago Cafiero instruye
al gobernador, al embajador argentino. Por eso quería remarcar la charla que tuvo y esta intención del gobierno de que se sepa que hablaron del tema, porque pone en tela de debate, ¿no? ¿Qué sucede con la asistencia médica? No, bueno, pero además es sabido, en la Argentina y en el exterior. Hay cantidad de familias bolivianas que tienen, que viven acá y vienen sus parientes a atenderse con operaciones programadas. Digo, sí. Bolivia, Paraguay, digo, y esto es así desde siempre. Nadie duda la superioridad de la medicina de primera de la región. Claro. Se vienen a estudiar. Basta entrar al hospital de clínicas y la mitad de gente que uno ve. Lo que pasa es que es muy obsceno el contraste. Es muy obsceno el contraste. Sí. Y se nos atiende igual. No es un mito urbano que cuando alguien va a un país... Escuelas, cátedras, aún con las dificultades de infraestructura, la medicina argentina tiene, lo que decía ella, una especie de mezcla de integridad, valores y una cultura de asistencia muy fuerte. Claro, pero el contraste cuando... aparecen estos casos, queda muy en evidencia. El Tratado de Reciprocidad, acordate que lo había firmado Evo Morales, porque fue justo antes de que lo destituyeran. Bueno, pero lo que dice Gerardo Morales, el actual gobernador también de Jujuy, es que cuando asume Luis Arce, se deja de cumplir ese Tratado de Reciprocidad. Él lo que hace es, lo firmó Evo, pero cuando asume Luis Arce en Bolivia, ese tratado ya no se respetó más. Sí, está bien, pero la Argentina no lo reclamó. En su momento, la Argentina no lo reclamó. Es lo que dice Basteiro. Claro. Vamos a rediscutir el Tratado de Reciprocidad. Bueno, entonces es lo que sucede siempre. Lamentablemente tiene que pasar algo para que se empiece a ver si se cumplen o no las normas establecidas. Es lamentable porque acá hay un hombre de 61 años que perdió la vida por un accidente, chocó con su moto, se topó con un camión, la ambulancia tardó en llegar. Una vez que fueron al lugar le pidieron dinero. No le aceptaban pesos argentinos. Déjame ponerte otro... Hay dos, si querés, dos temas contrapuestos en el mismo plano. Uno es, hay que cobrarle la atención a un extranjero y la otra es, si vos vas a recibir a cualquier persona sin cobertura. Te agrego otro. En el término del estado pobre que tenemos, donde Batakis está sentada sobre la caja, ¿hay plata para poder... Pero en este momento no. Atender a todo el mundo? En este momento no hay. No hay porque no hay partidas presupuestarias asignadas y de hecho las que había y no se ejecutaron. No, y te digo, miren, lástima que no traje los tapes, pero mañana los voy a traer. Hubo un episodio en una sala de San Francisco Solano que terminaron destruyendo la guardia porque no había médico y dejaron morir un pibe. Intervinieron en la sala de San Francisco Solano, depende del municipio de Quilmes. Hubo otros episodios de maltrato en el Hospital Piñeiro. Lo mismo. Después de la pandemia, lo que sucedió es que, bueno, terminó la pandemia, se desfinanció el sistema de hospitales públicos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, como diciendo, bueno, siga, terminó la pandemia, ahora redistribuyamos las partidas para otro lado. Y esto se empieza a vivir ahora. O sea, el sistema de salud, de las provincias que quiera, pero es un sistema de salud en crisis, que no le sobra la plata. La economía está en crisis, Rolo, entonces... Por eso el Estado está en crisis. Claro, está dentro de... No sobra la plata, y entonces ahí es donde decís, bueno, está la Argentina como para que seguir atendiendo a todo el que viene y además que cuando un argentino va afuera lo maltraten. Claro. Pero vos podés atender al extranjero y cobrarle. Para abajo. Yo los entiendo, tienen razón. Y yo me pongo también en la piel de si un familiar mío está afuera, le pasa algo y no lo atienden y nosotros atendemos a otros, sería crítico. La diferencia con lo que pasó, Diana, la diferencia con lo que pasó esta vez es que en el exterior te atienden, pero te cobran. No te podés ir, en Estados Unidos probablemente en una emergencia te atiendan, pero no podés dejar el país si no pagás. ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal se te lleva a la salud? Y con la pandemia creció muchísimo. Aparte nosotros... El municipal, ¿no? Aparte nosotros abrimos 17 salas. Néstor Grindetti abrió 17 salas en los últimos 4 años que están en los barrios periféricos nuestros, los cuales descomprimió mucho los hospitales provinciales. O sea, pero eso es plata del municipio. Sí, antes era plata mixta, porque estaba financiado mitad por provincia. Ahora Kicillof estamos en una discusión porque no nos baja la plata para seguir financiando esos centros de salud. Pero ¿el porcentaje cuánto se lleva? Y se está llevando hoy... Post pandemia casi el 15%, mucha plata de eso. Claro. Sí, ¿Y ese porcentaje solventa solamente estructura o también sueldos?
No, también sobre sueldos. Porque eso también es algo que hay que hablar, ¿no? Los profesionales que de alta Pero con una preparación que tiene todo el país a nivel médico, que han estudiado un montón, que se preparan muchísimo, tienen sueldos muy magros. Sí, Por eso, muy pero magros en el sector público. hay más médicos de los que por ahí se necesitan. Y después uno tiene que agradecer que no los te creas. atiendan. Nosotros tenemos mucho problema con lo que decís vos, es tal cual, porque el sueldo municipal, el sueldo en la provincia de Buenos Aires es muy bajo y el médico suele tener mucha rotación porque no le conviene. Claro. Es un laburo que no conviene. Vos pensás que está por ahí el médico en una sala que está en el fondo de Caraza, sin menospreciar Caraza, por supuesto, pero son lugares críticos, donde tiene cierta complejidad el lugar. Bueno, los sueldos son muy magros. Que si no, hay un problema y te rompen la cabeza porque atendiste mal a un tipo que te miró mal. Puede pasar, sí, claro que puede pasar. Entonces, la rotación es muy grande. Bueno, pero una cosa es la rotación, otra cosa es que falten. A vos si vos llamás... No, pero sí es que nos están faltando médicos porque se van porque los sueldos son bajos. Entonces buscan alternativas distintas de lugares que por ahí son más cómodos para trabajar. Los médicos se están yendo de las prepagas. Claro, están mal distribuidos. Claro. En todo caso. Claro, yo no creo que falten. No es que sobran o que falten. Están mal distribuidos porque buscan sobrevivir, como todos. Como todos. Como todos buscan sobrevivir. Y además, Javi, no se les garantiza la seguridad. El público y el privado. Esto también hay que decirlo. Yo tengo familiares médicos y no se les garantiza la seguridad. Muchas veces van y atienden en sectores públicos donde se ven amenazados, se ven con miedo de que alguien les pueda llegar a hacer algo. Entonces, ¿dónde está la policía? No, porque además la irracionalidad. Se muere alguien en una guardia y culpan al médico. Y hay una nube de abogados además dando vuelta, carancheando. Igual cuando, también hay que decirlo, eso que contás es muy cierto, pero también hay que decir que cuando el lugar, el centro de salud se transforma en parte del barrio, el barrio lo termina cuidando mucho. Nosotros en estos centros de salud tienen pediatra, tienen clínico, tienen hasta dentista, en muchos casos, la verdad que el barrio termina cuidándolos y cuando hay un problema, porque problemas hay siempre, el propio barrio termina defendiendo al sistema médico, ¿no? Entonces, me parece también pasa por cómo es finalmente el trato, cuán humano es el trato de todo el servicio, del médico, del que te atiende en la entrada, del administrativo. Eso también ayuda a que después, si hay un problema, que insisto, siempre hay algún problema, te defienda mucho más el barrio que